Bueno, empezamos. Pues buenas tardes, bienvenidos a otro Ecología Debate. Hoy tenemos un cartel de lujo para hablar sobre iluminación, una de las asignaturas pendientes que teníamos en el ecómetro. Utilizamos estos talleres, que al principio los hacíamos internamente para debatir ciertos indicadores que vamos aplicando en el ecómetro, y ahora pues gracias a Media Lab, y quería presentar también este espacio y bueno, pues la generosidad de Media Lab por dejarnos este espacio para hacer este tipo de encuentros, los podemos hacer públicamente y grabándolos para que se vean online, ¿no? Y seguir debatiendo. Recordar que la gente puede intervenir haciendo preguntas o por Twitter o por YouTube, ¿vale? O YouTube. Pues agradecer a la gente que está online, de las asociaciones que tienen convenio con el ecómetro, que son ASA, el Instituto Español de Biobiology, la Fundación para la Salud Ambiental, el Instituto de Cohabitar y más gente que se va enganchando por Internet. Passive House también. Y bueno, ya finalmente agradecer a los ponentes que habéis venido y al público. Tenemos hoy, por un lado, a Ángeles Rol de Lama, experta en cronobiología, doctorada en biología en la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Fisiología en la Universidad de Murcia. Luego está Celia Sánchez Ramos, experta en salud visual, es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Complutense de Madrid y doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea. Luego tenemos a Santiago Erice, que es director técnico de Philips Alumbrado, ingeniero técnico industrial por la EUIT de Zaragoza. Estoy abreviando un poco, con vuestro permiso, los currículos, claro, ¿vale? Y luego tenemos a María Gil de Montes, Lighting Designer, socia profesional senior de la APDI y licenciada en Bellas Artes. Y por último, allí tenemos a Miguel Ángel Rodríguez Lorite, Lighting Designer, experto en iluminación de patrimonio histórico, miembro de honor de la APDI. Y online tenemos a Rafael Gallego, que no sé si nos escucha. ¿Nos oye, Rafael? Hola, buenas tardes. Ahora vamos a apagar. Hay más gente que igual se engancha online y está para hacer preguntas o para intervenir o simplemente lo ve. Bueno, yo no me enrollo más, voy a dar paso a los ponentes. Quería contar, porque no conocéis mucho el ecómetro, pues bueno, es un sistema de certificación, como puede ser un LEED, un BREEAM, un Passive House, que intenta medir los indicadores que se aplican en la arquitectura, indicadores medioambientales y sociales, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar sobre todo la parte medioambiental que llamamos a escala global, los problemas o los daños que podemos generar en la Tierra, cambio climático, pero también los problemas que podemos generar en el ser humano a la hora de habitar un espacio, como oficina o como vivienda. De momento estamos desarrollando el ecómetro de vivienda. Después desarrollaremos ecómetro oficina o urbanismo. Entendemos son usos diferentes y al final los indicadores también van a ser diferentes. Y os pediré al final de la sesión concretar un poquito y qué preguntas se podrían hacer en un sistema de este tipo. Al final los sistemas, tratando con toda la complejidad que son todos los indicadores, tienden a pronunciar unas preguntas muy simples, que son más de checkpoint o de sí o no, tipo, ¿has tenido en cuenta o la luz que has puesto tiene una reproducción cromática de tanto? ¿Sí o no? La eficiencia energética o el consumo es de tanto te da un punto, tanto te da 3 puntos. O sea, de un debate que vamos a tener más amplio, más global, más complejo, al final vamos a intentar enfocar a ver si bueno, provocamos 4 o 5 preguntas así que nosotros podamos introducir dentro del sistema de certificación. Pues nada, como tenemos aquí el ordenador y tampoco se puede mover, me voy a mover yo, ¿vale? Cuando haya un cambio de ponente, cogéis mi sitio y... Muy bien. Vale. Pues Ángeles, todo tuyo. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí.
porque la verdad es que las ocasiones en las que los diferentes profesionales que de una u otra forma trabajamos en la luz, tampoco tenemos ocasiones en las que intercambiar ideas desde puntos de vista diferentes. Y esta es una ocasión que lo propicia y yo os lo agradezco enormemente. Yo voy a venir a hablar de la influencia de la luz sobre el sistema circadiano. Pero claro, seguro que si os digo el sistema cardiovascular, todo el mundo sabéis a qué me refiero, pero quizá del sistema circadiano no hayáis oído hablar nunca. Así que voy a empezar contando una pequeña historia. Desde que la vida se originó en nuestro planeta, se ha desarrollado en un ambiente cíclico que ha supuesto la alternancia del ciclo luz-oscuridad y con ello del cambio de las estaciones a lo largo del año. Por eso, todos los organismos han sido seleccionados genéticamente a través de la evolución para estar dotados de unos mecanismos que les permitan poder medir el tiempo, poder anticiparse a estos cambios cíclicos que van a ocurrir en la naturaleza. Ese mecanismo de anticipación es lo que hace que un depredador pueda saber cuándo tiene que salir por la noche, que un animal acumule reservas para prevenir el invierno, que llegue la época de reproducción o de cambiar el pelaje. Pero eso requiere la existencia, como digo, de un reloj, de un mecanismo que mida el tiempo. ¿Dónde está ese reloj y cómo funciona? Pues en el caso de mamíferos, que también se aplica nuestro reloj biológico, ese reloj se localiza en unas pocas neuronas que se hallan al interior del cerebro, en concreto en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que está bastante profundo en el cerebro. ¿Me oís? Es que hay mucho eco. ¿Me oís mejor ahora? Vale. Ese reloj, hoy sabemos que en realidad es un sistema un poco más complejo y que prácticamente hay un reloj en cada uno de los órganos y tejidos de nuestro organismo. Lo que pasa es que ese marcapasos, ese núcleo supraquiasmático, es el reloj principal que manda sobre estos otros osciladores periféricos que pueden depender de otras señales. Pero este reloj también sabemos que hay que ponerle en hora cada día. Hay que ponerle en hora porque como los viejos relojes de cuerda, que no sé si conocéis, que a X tiempo si no le dabas cuerda tendía a retrasar. A nuestro reloj le pasa lo mismo. Si viviéramos en un búnker, viviríamos días de más de 24 horas. Hay una serie de señales que provienen del exterior que son las que ponen en hora este reloj. Y en nuestro caso, las más importantes son la alternancia del ciclo luz-oscuridad. Pero además de esa alternancia del ciclo luz-oscuridad, son importantes otras señales, aunque en menor medida, como los contactos sociales, el ejercicio regular o los horarios de alimentación, que son especialmente importantes para estos relojes periféricos. A esta puesta en hora, la cronobiología la llama sincronización. Es una palabra que utilizamos en cronobiología para definir este estado de puesta en hora del reloj y de cómo las claves ambientales van ajustando nuestra hora biológica. Y como consecuencia de ese ajuste de la hora y del funcionamiento del reloj circadiano, la mayoría de las variables muestran ritmos circadianos, ya sea el ciclo sueño-vigilia, ya sea el de actividad de algunos animales, la temperatura corporal que va cambiando a lo largo del día, de la presión arterial, que tampoco es la misma por la mañana que por la noche, o la secreción de la mayoría de las hormonas. ¿Y cómo difunde este reloj la hora al resto del organismo y hace que todas esas variables se modifiquen? Pues hay una hormona que la pueden ver en la pantalla, y que no sé si la señalo con el ratón aparecerá aquí, que es la melatonina. La melatonina se la conoce como la oscuridad química y es la hormona porque se produce por la noche y ahora volveré a hablar de ella. Esta hormona es la que difunde la señal temporal del reloj biológico hacia el resto del organismo. Las variables biológicas no solo cambian a lo largo del día, sino que es importante que la relación entre ellas sea adecuada. Por ejemplo, aquí les muestro el cortisol en azul, tiene un pico justo antes de levantarnos. Es una hormona que nos prepara para la actividad. Igual que la melatonina se secreta durante el periodo de descanso y la noche. La temperatura se va elevando durante el día. La presión arterial también tiene una bajada en mitad del día y es mínima por la noche. Pero no solo es importante que estos ritmos suban y bajen a lo largo del día, sino que la relación entre ellas sea adecuada. Imagínense las notas de una partitura. Cada una de estas variables tiene que ir cambiando en el momento del día apropiado. No podemos activar a la vez las hormonas que elevan la glucosa y las que la bajan. Tienen que ir desfasadas en el tiempo.
Pues todo esto tiene una forma de entrar, como digo, como si fuera música. Y esa música la dirige un director que es el núcleo supraquiasmático, el reloj biológico. Pero si por cualquier motivo las señales pierden esta relación entre ellas, esa música que antes escuchábamos se transforma en ruido. Y ese ruido hoy tiene un nombre y se le llama cronodisrupción. Es una alteración del orden temporal interno. ¿Y cuáles son las causas de esa cronodisrupción? Pues son variadas. Pueden ser la exposición a luz nocturna, porque específicamente inhibe esta señal temporal que es la melatonina. Ahora se lo volveré a mencionar. Pero también lo que llamamos Zeitgeber. Zeitgeber es una palabra alemana que significa dador de tiempo. Son estas señales externas que ponen en hora el reloj, además del ciclo luz-oscuridad. Y si esas señales llegan a destiempo, como el comer fuera de hora, picotear continuamente por la noche, o vivir en una temperatura ambiental constante, o expuestos a condiciones ambientales constantes, nuestro reloj pierde ese ritmo, pierde la hora. Eso también incluye, lo saben muy bien las personas que tienen que hacer vuelos transoceánicos que implican mucho cambio de usos horarios, o lo que todos ustedes experimentan cada vez que tenemos un cambio horario entre el invierno y el verano, aunque solo sea de una hora. Por supuesto, el trabajo a turnos, especialmente los trabajadores nocturnos. También algunas patologías oculares, pero no quiero meterme en otro tema, y el propio envejecimiento per se. Como consecuencia de todo ello, hoy sabemos que esa cronodisrupción produce una serie de consecuencias sobre la salud, que en términos generales son la aparición de síndrome metabólico, de alteraciones afectivas y cognitivas, de enfermedades o de determinadas enfermedades cardiovasculares, alteraciones en el sueño y alteraciones reproductoras, de algunos tipos de cáncer y también de envejecimiento prematuro. Con esto no quiero que piensen que es que todo el mundo le va a aparecer cáncer porque tenga cronodisrupción, no. Estos son indicadores de riesgo, ¿vale? De que pueden aparecer con mayor incidencia determinadas patologías. Y también sabemos que uno de los problemas, la señal más importante, decía, para el sistema circadiano es el ciclo luz-oscuridad, la alternancia entre el día y la noche. Y había una hormona, la melatonina, la oscuridad química, que difundía la hora hacia el resto del organismo. Pues para que esa hormona se secrete correctamente y tenga el perfil que les muestro en la diapositiva, con bajos niveles durante el día y elevado durante la noche, el día tiene que tener luz y la noche oscuridad. Y si en mitad de la noche recibimos luz, la secreción de esta hormona se inhibe. Y ahí es donde enlaza mi campo de investigación con el problema que hoy nos atañe, y es la importancia de seguir manteniendo que el día sea día y la noche sea noche. También aquí debo decir, y sin entrar en los detalles, que no todas las luces son iguales. A la hora de inhibir la secreción de melatonina, es mucho más eficaz las luces que tienen longitud de onda azul. Por lo tanto, si nos exponemos durante un tiempo determinado a una luz, si esa es de longitud azul, la inhibición de melatonina será mayor que longitudes de onda más anaranjadas. Hablábamos de medir. Claro, ¿cómo se mide la cronodisrupción? Porque a mí me interesa no tanto medir la luz, sino qué consecuencia tiene sobre el sistema circadiano. Para saber si una luz es adecuada, tengo que ver que tu sistema está funcionando bien. En eso trabajamos nosotros, en lo que llamamos monitorización circadiana ambulatoria, y que, como les muestro en la diapositiva, puede medir ritmos de actividad, de posición, de exposición a la luz, por supuesto, y del propio sueño, como una forma de medir cuál es la salud del sistema circadiano y, por lo tanto, si nos estamos exponiendo correctamente a esas señales que tienen que poner en hora nuestro reloj biológico. Estos sistemas se comunican a través de aplicaciones o plataformas web que permiten analizar todo este conjunto de señales, porque no sé si se hace una idea, pero la monitorización que nosotros realizamos pues puede llevar más de 80.000 datos por sujeto en una semana de su vida. Eso hay que analizarlo a través de unas herramientas adecuadas y, sobre todo, poner en marcha mecanismos de lo que llamamos cronopotenciación, es decir, aquellas formas o hábitos de vida, mejor dicho, que lo que van a hacer es mantener la salud del sistema circadiano potenciando el contraste entre el día y la noche. Por eso lo llamamos un entrenamiento en hábitos saludables. No querría acabar esta mini presentación sin señalarles el Laboratorio de Cronobiología en la Universidad de Murcia y las personas que lo componemos. Nuestro director es Juan Antonio Madrid y, aparte de mí misma, pues Pilar Mendiola, Jorge de Costa, Beatriz, María Ángeles, todos ellos haciendo la tesis o ya ubicados en diferentes países como postdoctorales y sin los cuales pues parte de lo que hacemos no sería posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
Pues ahora me toca a mí. Buenas tardes a todos. Muy agradecida a los organizadores por ponernos en contacto y por poder estar con todos vosotros, que verdaderamente es un lujo y un placer. A mí me toca la parte correspondiente a salud visual. Yo te voy a pedir un favor, que me hagas así, son 10 minutos lo que tenemos, mira a ver si cronometráis y me haces así. Tú mismo, cuando me queden 5 minutos, haz así, que me quede la mitad. No he querido traeros hablando con María, no sabía si traeros una presentación o no, pero me parecía que como íbamos a ser poquitos, me iba a centrar bien. Me encanta el trabajo que están haciendo en Murcia. Conocía al doctor Madrid, pero no te conocía a ti, y están haciendo un trabajo que no es por nada, pero es real, a nivel internacional reconocido de impacto. Y es así, y hay que reconocerlo. Yo también quiero dar las gracias, por si se me olvida, a mi grupo de investigación, porque me da mucho apuro, porque no he traído sus fotos y me parece que se lo merecen más que yo. Trabajo en la Complutense hace 29 años y me formé en la Complutense y yo, añadiendo un ítem que me parece vital a la presentación de María Ángeles, Marian para los más conocidos, quisiera apuntar un dato que me parece vital para lo que os voy a contar después. Ahora ya me pongo seria, enseguida se me pone la vena seria. Esa luz que ha de llegar al hipotálamo, a ese centro tan importante del que nos hablaba la doctora, esa luz necesariamente, sí o sí, en los humanos, que es lo que a mí me atañe, en el resto de los mamíferos en general también, ha de entrar por los ojos y en particular por la pupila. Y sí o sí ha de atravesar una estructura tan delicada como la retina, a la que yo he dedicado los 29 años de vida universitaria que tengo. Por lo tanto, para llegar, en el caso del humano, vamos a hablar de lo que nos ocupa, para llegar a ese lugar del cerebro y a otros, necesariamente ha de atravesar la estructura retiniana. Y me dicen los periodistas siempre, Celia, no digas retinas, por favor, hija, di mácula o di ojo, porque la retina como tal, siendo una estructura que sí, muchos hemos oído nombrar, pues realmente hay algunas personas que no tienen por qué saber, como yo no sé qué es un carburador, pues no tienen por qué saber qué es el fondo del ojo. Sin embargo, desafortunadamente, debido a la degeneración macular, sí que sabemos casi todos qué es eso de la mácula, una parte muy pequeña de 2 milímetros cuadrados de la retina, del fondo del ojo, con una concentración de receptores de luz increíble. En esa zona macular, que tenemos unos 120 y tantos mil receptores de luz, nos permite diferenciar una cara de otra, una O de una A. Es decir, no es baladí, no es una zona cualquiera del fondo del ojo que pueda servir o no para la visión. Si de lo que yo me ocupo es de la prevención del daño visual, toda la luz que nos rodea, y vuelvo a insistir, no solo la de las viviendas, no solo la de las oficinas, no solo la de la luz del sol, toda la luz que nos rodea ha de introducirse en los ojos a través de la pupila y llegar a través de las lentes córnea, antes a la córnea, pupila, cristalino y ¡pum!, a las neuronas retinianas. Si preguntara aquí, lo tengo apuntado al inicio de la charla, si yo os hubiera preguntado para qué sirven los ojos antes de oír hablar a María Ángeles, hubierais dicho, pues para ver. Y luego, pues además de para ver, para regular el ciclo circadiano, que es lo que generalmente no solemos contar y que sí sabemos, bueno, intuimos, porque nos despertamos por la mañana cuando hay luz que entra, intuimos que hay algo, pero no necesariamente si no somos científicos de ese área lo tendríamos por qué saber. Quiero, por tanto, insistir en varias cosas. Una, para mí vital, nos hemos ocupado nos seguimos ocupando, y espero que sigamos ocupándonos mucho, de la calidad del aire, de la contaminación, de la calidad del ruido. Veía ahora una exposición alrededor, de la cantidad o calidad de ruido que tenemos en el entorno. Nos hemos ocupado y seguimos ocupándonos de la calidad del agua. Nos importa muchísimo si es potable o no. Y ya nos importa incluso saber que además de ser potable tiene una composición X, Y o J. Pero hasta ahora, hasta hace muy poquito, menos de 15, 20 años, no nos hemos ocupado de la calidad de la luz. Sí, de la cantidad de luz. Todos desde el punto de vista personal, no hablo a nivel empresarial, que por supuesto se han ocupado de todo porque es su trabajo, pero un individuo cualquiera de excursión por la vida, pues dices, uy, pues qué barbaridad, qué cantidad de luz. Pero no nos hemos puesto a pensar nunca si la composición de la luz era importante o no. Y si
y tampoco nos lo habíamos puesto a pensar en el caso del agua. Lo que pasa es que el que tiene diarrea sí o sí va a darse cuenta de que la calidad del agua va a ser importante y la del aire cuando hay problemas de contaminación también. Bueno, pues quiero insistiros en este tema. Quiero que empecemos a tener en consideración no solo la cantidad de luz, sino la calidad de luz, que desde luego se tiene, pero que desde el punto de vista de las medidas que hoy nos ocupan aquí para hacer un entorno ecológicamente factible y en el que nos sintamos bien, tendrá que ser muy importante y tendremos que hablar de ello a lo largo del tiempo. 2 datos más. Uno es, me importa muchísimo, el número de horas de exposición a luz. Yo le llamo la palabra exposición y la verdad es que la gente me dice que soy muy benévola, que exposición está en la piel, pero que la luz, los ojos se lo tragan todo. Y es verdad, es verdad. Es verdad, yo estoy en mi habitación hablando por teléfono y mantengo los ojos abiertos. No he comprendido muy bien por qué lo hago, pero me lo pregunto muchísimas veces y yo digo, qué estupidez. O sea, al sol sí me expongo porque quiero. El otro día estuve en una terracita y me fui a la zona de menos sol. Pero a la luz, mis ojos están expuestos solo por abrirlos y salvo el tiempo del parpadeo o el tiempo que estamos durmiendo, resulta que mantenemos los ojos abiertos entre 5 y 6.000 horas al año. ¿Qué me ocupa desde el punto de vista de salud visual? Mucho el número de años que vivimos. Una barbaridad, porque claro, cuando vivimos muchos años y estamos ingiriendo, ya para ser más exacta, ingiriendo luz a través de nuestra pupila o de nuestros ojos, estamos sometiendo a una estructura que es la retina a una... bueno, no quiero ser estrés, si os gusta estrés, como algo que... a un exceso de actividad, voy a ser más correcta, a un exceso de actividad. Y el último dato que me parece prioridad 1, que lo digo al final no por nada, sino porque creo que debe subrayarse, ya no solo es el número de horas, ya no solo es que vamos a vivir mucho, no solo que la intensidad es muy elevada o la cantidad es muy alta, sino el dato que es más importante para mí es, que no quiero irme de aquí sin transmitirlo, es que esa zona macular y el resto de la retina también, esas neuronas, que no solo células neuronales del sistema nervioso central, son unas neuronas que no se regeneran hasta el momento. Consecuentemente, nada tienen que ver con la exposición de la piel que tanto cuido y que me parece fenomenal, porque sabemos todos que la piel va a poder regenerarse. La mácula, hasta el momento, no se regenera. Y quiero que sepáis que la mácula de cada uno de nosotros, o el fondo del ojo, o lo que es lo mismo, la retina, que ya aquí ha quedado claro, es la misma desde el día que nacemos hasta el día que morimos. La misma, al igual que la médula espinal y al igual que el resto del cerebro. Consecuentemente, tenemos que prevenirla y protegerla más. En el último minuto decir que existen mecanismos naturales fisiológicos de defensa. Los hay y muy buenos. El pigmento macular, que está ahí desde que nacemos. El cristalino que amarillea con la edad. La ausencia de conos sensibles al azul en la zona macular y otros. Pero algunos de ellos se van generando en función de la edad. Por lo tanto, en niños pequeños a veces no están generados. La tecnología va más deprisa que y el uso de esa tecnología que la adaptación del individuo o del niño. Por lo tanto, tendremos que prevenir y poner remedios, sean o no artificiales o sean naturales, para poder poner barreras al posible daño que la luz pueda hacer. Es muy penoso hablar de que la luz hace daño porque a todos nos entusiasma, a mí la primera. Pero si no tomamos medidas, cualquier exceso puede ser malo. El agua nos permite vivir, pero ahoga. Nos ahogamos. Por lo tanto, consideremos la luz no solo como un elemento que nos ayuda a ver, que es vital y que es imprescindible y que es clarísimo que nos interesa, pero también considerémoslo como un elemento que en exceso, abusando, pues puede ser dañino. Yo acabo con esto y luego pues me someto a las preguntas y a la discusión que os parezca oportuno. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Me queda un poco bajo, pero bueno. A ver. Es de ambiente también. Vale, no me acerco. Bueno, yo desde el punto de vista de fabricante vengo a la reunión intentando aportar un poquito también de información. El punto de vista de Philips es de un fabricante que invierte una cantidad importante de su beneficio en investigación, y la fuente de luz y la iluminación que está en este momento en boga es los LEDs, y quería hablar un poquito de LEDs. He traído bastante, voy a intentar no
no comer tiempo a los demás, porque la verdad es que han sido muy breves y muy buenas las presentaciones, y quería ir rápido, aunque tengo mucha información, para intentar ir lo más rápido posible para intentar explicar que el buen uso de las buenas fuentes de luz es bueno para todo lo que estamos tratando en estos momentos. Muy bien, bueno, pues lo que decíamos, vamos a intentar explicar en poco tiempo los beneficios que nos puede aportar una nueva fuente de luz, una gran fuente de luz desde nuestro punto de vista, pero sobre todo con un buen uso y apropiado de esa fuente de luz. A ver si soy lo más breve posible. El LED surge, como habéis visto quizás incluso con la nueva publicidad que ha recibido con el premio Nobel del creador de la luz azul del LED azul, que es el que luego a partir de él creamos la luz blanca. Y surge en el momento además que se estaba investigando que la luz blanca en ciertos usos sobre todo cuando utilizamos la luz para el alumbrado público, estamos en unos niveles que no son los fotópicos de grandes niveles de luz ni los escotópicos de los niveles más bajos, sino en el centro, cuando utilizamos el alumbrado público entre 0,3 candelas metro cuadrado y las 3 candelas metro cuadrado aproximadamente, 2 o 3 candelas, esa visión es mejor con ciertos componentes azules que mencionaban antes de la luz blanca. Y como digo, bien usada, pues es muy favorable. Hace ya unos años, incluso el Comité Internacional de Iluminación, el CIE, hizo una valoración precisamente de las luces blancas y llegó a la conclusión de que las luces en alumbrado público, con ese componente que decimos de luz azul, luz blanca, nos permite ver mejor los espacios, adelantarnos cuando conducimos a cualquier posible incidente, ver situaciones más amplias, incluso el campo visual es más amplio y, como digo, en conjunto, pues ver mejor. Así lo valoró la forma o la sensibilidad habitual que se valoraba en los 555 nanómetros en la visión escotópica, que es la de menos nivel de luz, se percibió y se llegó a la conclusión de que estaban en unos 507, es decir, que se desplazaba un poquito la luz por efecto de que nosotros vemos mejor en la luz más oscura con bastones que con conos. Igual me estoy comiendo un poquito la información. Y entonces, en el medio, donde vimos la luz del alumbrado público, la mesópica, en esos valores, como decía antes, entre 0,2, 0,3 candelas y 2, 3 candelas metro cuadrado, pues en el intermedio, pues lógicamente, en función de esas curvas, pues tendremos un poquito de componente azul, verán mejor los bastones y veremos mejor nosotros todos los espacios. Además, se han hecho investigaciones, tiempos de reacción, por ejemplo, en la conducción, en el diagrama de la izquierda, o reconocimiento facial de personas en el diagrama de la derecha, y se compara al final que realmente con menos nivel de luz, pero con componente, como digo, de luz blanca, pues se ve mejor, las personas vemos mejor. Y en la CIE, lo que comentaba antes, ha hecho unas valoraciones en esa función de 0,2, 0,3 a 2 candelas metro cuadrado y aplica unos factores de corrección en la visión que se pueden extrapolar a esos valores, donde decimos que en por ejemplo, los valores mínimos, donde actuarían más los bastones y menos los conos, la diferencia sería mayor y un LED frío en un valor de 0,3 se podría decir que su incremento de visión sería un 24% y un SO de alta presión, que prácticamente todo su espectro está basado en los colores rojos en mayores longitudes de onda, sería un menos 8%, y en los valores más altos, 2 candelas, que son prácticamente la iluminación de una autovía, el LED frío podría aportar simplemente un 8% de incremento sobre ese valor y un SO de alta presión de un menos 2%. Independientemente de que luego eso tenga otras connotaciones, el LED frío un componente y la luz roja tenga otros componentes. Eso ha dado lugar a que, por ejemplo, en países como Gran Bretaña o en Italia, se ha permitido la valoración y la valoración de las autovías, de las calles, etcétera, y se permite reducir un escalón esa valoración, lo que supone automáticamente, si veis por ahí, por ejemplo, en la valoración de 2 candelas, el bajar un escalón supone ir a 1,5 candelas utilizando ese tipo de luz blanca, con lo cual directamente estamos hablando entre un 25 o un 30% de la energía consumida para iluminar con este tipo de luz blanca. Esos ahorros son muy importantes. Si además decimos que los LEDs, la eficacia, que se ha llegado ya a un valor que es la fuente de luz más eficaz, no solo como fuente de luz propia, sino como conjunto, con una óptica y con una luminaria, en este momento es la luz más eficaz, podemos decir que los ahorros de energía que podemos conseguir con los LEDs son muy altos. Si veis ahí 2 fotos, simplemente como complemento, la foto de la izquierda es una de las primeras iluminaciones que yo recuerdo con luz blanca, una luz muy agradable, 3000 Kelvin, que es una luz cálida, comparable con la luz halógena, por ejemplo. En este caso era con halogenuros cerámicos, comparado con la derecha, que se utilizaba en sodio con 250 vatios, en la izquierda una lámpara de halogenuros cerámicos de 140 vatios. Veis detalles de profundidades, campo visual, etcétera. Los vecinos quedaron encantados, como digo, hace 10 años. Eso ahora se ha transformado en LED y abajo lo podéis ver, por ejemplo, en Ávila,
mejor reproducción cromática, menos luz difusa hacia las paredes, hacia los vecinos, hacia los balcones, y sin embargo pues el sodio pues es más amplio, se utilizan otro tipo de ópticas, etcétera, con lo cual pues hay una cierta diferencia. Una de las cosas que también dice el LED, o que se habla del LED, es un poco como la fluorescencia. La fluorescencia siempre se hablaba, es que la fluorescencia es muy fría, son 6.500 Kelvin, es una fuente de luz muy fría. Bueno, el LED le pasa un poco lo mismo. Tenemos desde LEDs muy fríos, 9.000 Kelvin, veis ahí un espectro con un pico alto en todo el espectro de longitud de onda corta, de luz azul, y sin embargo tenemos 2.700, 3.000 Kelvin, donde veis que el pico en la parte de luz azul que comentaban antes la compañera, pues es mucho más bajo y realmente el espectro es mucho más amplio en los colores rojos y amarillos. Con lo cual, bueno, pues al final nos lleva a elegir en función de la aplicación que queramos un poco el tipo de LED que queremos también utilizar para la actividad que queramos. Hemos hecho también una comparación espectral, por citar así rápidamente una, veis abajito, abajo a la izquierda, mi compañera, que es la directora de formación, está preparando una ponencia con respecto a esto para el Comité Español de Iluminación, pero simplemente por un detalle, en la parte izquierda abajo podéis ver que en la línea verde sería el LED que acabamos de hablar de 2.700 Kelvin, la línea roja sería la luz halógena, y veis que en la zona de espectro azul que estábamos comentando, pues prácticamente la superficie que ocupan es muy similar en las dos. El LED es un poquito más alto en los 450-460 y sin embargo pues el halógeno es un poco más constante y ocupa otras superficies. O sea que a nivel de espectro, incluso a nivel luego relativo a lo que puede ser incluso daño, hablemos de personas o hablemos por ejemplo de objetos de un museo, pues sería muy similar un LED cálido que una luz halógena cálida. El LED también ha tenido una evolución que en este momento está aprobada, por ejemplo, por el Astrofísico de Canarias, que podemos cambiar las fuentes de luz tradicionales que ellos utilizaban. El sodio baja presión, por ejemplo, monocromática, se puede cambiar por un LED ámbar, ya está aprobado. Y el sodio alta presión se puede cambiar por el LED PC ámbar, que en el caso del LED ámbar es un LED rojo puro, LED ámbar, y el PC ámbar es pues la tradicional LED azul dopado con fósforo y que nos da de luz blanca de un tipo determinado. Eso, más la ventaja que tiene el LED de control, de ahorro de energía, etcétera, pues supone importantes ahorros de energía también. Otro punto importante es direccionar mejor la luz. Utilizando, como digo, también pues el LED cálidos, podemos reducir la contaminación lumínica, al menos por lo menos la luz dispersa en la atmósfera. Veis, por ejemplo, dos fotografías, la de arriba son de Ávila, y antes y después de los cambios a LED de 3.000 Kelvin en la zona de intramuros, y Los Ángeles, que es la ciudad del mundo que ha hecho el mayor cambio de fuentes de luz de sodio a tecnología LED, donde el halo ese de llamamos contaminación lumínica, dispersión, etcétera, de la luz se ha reducido muchísimo. En Los Ángeles han cambiado 170.000 puntos de luz, lo cual es la ciudad donde más cantidad de puntos de luz se han cambiado. Siempre es importante recordar que los controles es algo más, o sea, al final los que somos eléctricos nos estamos quedando un poco obsoletos porque la luz se está volviendo electrónica, se está volviendo iPad, se está volviendo teléfono móvil y ya no son los balastros electromagnéticos de antes cada vez más, y hay controles que te permiten regular una instalación de alumbrado público, una instalación arquitectónica, lo cual cada vez es más importante, incluso por gestión, por mantenimiento, por un montón de cosas. Podemos personalizar la luz también cada vez más, utilizar los colores fríos, cálidos, también en el hogar, en las oficinas, intentar mejorar el rendimiento, por ejemplo, de los niños con luces de mayor componente azul y cuando hay que relajarlos utilizar componentes de menor componente azul, más cálidos para mayor relajación. Incluso el ciclo que comentaba antes la compañera también en los hospitales, intentar reproducir el ciclo de la luz del día, de luces más frías a lo largo del día, luces más cálidas por la tarde-noche para que el paciente pueda repetir ese ciclo circadiano y dormir más fácil. Utilizar la luz, ahora que no me oye Miguel Ángel, para iluminar con colores ciertos edificios, siempre con cuidado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy bonito, que es un hospital de Holanda donde se hizo el turno de noche de enfermería para cuidado de niños. Entonces utilizaron luz fría de 12 a 4 de la mañana, las horas de más actividad, y las horas de menos actividad lo cambiaron a 3.000 Kelvin, podían cambiarlo con regulación de temperatura de color de los LEDs para conseguir estar más relajados y luego pues ese sueño que no es nocturno pero que es diurno, tenerlo más fácil y poder secretar melatonina de la manera más fácil, ¿no? Y una cosa importante también de cara a todos los usuarios es la normativa. La normativa es muy importante, el cumplir la normativa. Desgraciadamente, el mundo de la iluminación, pues con la facilidad que es el LED, que como decía antes, pues un poco un teléfono, un chip, pues nos viene mucho, no fabricante, sino distribuidor, etcétera, que trae un producto importado de Asia y sin ningún tipo de marcado, normativa, etcétera. Es muy importante el cumplir la normativa, por lo menos a los fabricantes que invertimos y que, como nosotros y como otros más que los hay tradicionales del alumbrado.
que el cliente, el usuario, pueda entender qué es lo que va a comprar con el marcado obligatorio de todas las lámparas, tanto en su embalaje como en el producto, que sepa el flujo que puede esperar, la temperatura de color, comentábamos antes. Hay muchas ofertas de lámparas de 6.500 Kelvin que para el hogar son horrorosas, sobre todo es cuando se quiere ir a dormir luego por la noche. Que sepa que si compra 3.000 Kelvin está comprando una lámpara más cálida, más comparable con la halógena. Ciclos de encendido, vida, etcétera, eso es muy importante. Si tiene un haz determinado, si es difusa, si no es difusa, etcétera, etcétera. Es muy importante, como digo. Es muy importante la normativa también en cuanto a efectos fotobiológicos de las fuentes de luz. Y luego otra cosa que también es muy importante son la compatibilidad electromagnética, que los productos también sean compatibles, cada uno tenga, por ejemplo, en la banda de frecuencias radioeléctricas, cada uno tenga su banda y no se mezcle en otras bandas, como nos sucede a veces con casos, bueno, pues que merecería la pena un poco comentar por chascarrillo. Los daños a las personas en cuanto a tipo de compatibilidad electromagnética, tipo de emisiones que se pueden hacer dentro de qué banda y dentro de qué banda no se pueden hacer, armónicos que se pueden suministrar a la red, etcétera. Todo eso es muy importante, como digo, el cumplimiento de la normativa y que los productos marcados cumplan la normativa que deben de cumplir. Y al final, bueno, pues productos también que tengan sostenibilidad, que tengan un ciclo completo de creación de productos ecológicos, de venta de productos ecológicos, pero que al final también se complete el ciclo del producto cada vez más eficiente, con un producto que se pueda reciclar, recuperar a través de los sistemas integrados de gestión y utilizar los mayores componentes posibles para la creación de un nuevo producto. Simplemente, pues en los LEDs, por ejemplo, el plomo es un elemento que se ha eliminado. Siempre tienen que ir marcados los productos con esa marca de que se elimina el plomo. Y algo que, bueno, pues que ha sido un poco en las fuentes de luz que ahora llamamos tradicionales, desde que surgió el LED, pues por ejemplo la eliminación del mercurio. El mercurio era uno de los componentes más puesto en duda, o más que puesto en duda, más seguro que podía ser contaminante para las personas. Todas las lámparas fluorescentes en su momento tenían mercurio, un pequeño componente de mercurio, las lámparas de descarga también lo tenían. Entonces, por enseñaros un pequeñito gráfico donde veis en 1990 cuál era la dosis de mercurio promedio en la fluorescencia y descarga, y veis que en 2010 prácticamente es la octava parte, prácticamente es mínima, se ha intentado reducir. O sea, todos esos procedimientos son importantes, que los fabricantes también seamos conscientes de que no solamente la eficacia es importante, sino que también pues, ser producto ecológico, que se pueda reciclar y que tenga los menos componentes dañinos para las personas también. Y esto es lo que quería comentar lo más breve, lo más rápido posible. Muchas gracias. Hola, yo pensé que iba a ser el último y no iba a tener el límite de los 10 minutos porque así, ¿no? Es decir, pero ahora como tengo a María detrás ya me tengo que contener, ¿no? Realmente, para una intervención corta y con un tema bueno, tan amplio y tan brutal como el que se intenta hablar en esta mesa, pues no me voy a preparar gran cosa. Es decir, entonces voy a partir un poco de lo que he estado oyendo, ¿no? Es decir, primero la cuestión del ritmo circadiano y toda esta historia, los ciclos, ¿no? Yo sufro muchísimo, es decir, cada vez que se le ocurre al gobierno cambiar la hora, ¿no? Es decir, cuando tenía hijos pequeños lo sufría un montón y yo, por la razón que sea, a lo mejor por eso me dedico al asunto de la luz, bueno, aparece un fotón y abro el ojo, ¿no? Es decir, consecuencia de lo cual hay toda una época del año en la que estoy hecho una ruina. Encima, si tenemos en cuenta que estamos adelantados desde la época de que el eje del mundo era Berlín y no Greenwich, ¿no? Pues estamos adelantados otra hora más de regalo. Uno está en Galicia en verano a las 11 de la noche y es de día. Es decir, esto es una demencialidad, es decir, que probablemente dicen que ahorra energía, me gustaría saber cuánta, es decir, pero también la energía está en los humanos, es decir, desconocen absolutamente la energía nuestra y nuestros propios ritmos, y a mí particularmente me hace papilla. Debo ser sensible a la luz, pero estoy convencido, como los niños lo son, que he tenido la experiencia, supongo que el resto se va perdiendo la sensibilidad con la edad, ¿no? Pero bueno, eso que quede ahí me parece que es algo que es importante, ¿no? La otra cosa, como me dediqué mis orígenes a estudiar justamente la iluminación y la conservación de obras de arte, es decir, en el Instituto de Patrimonio Histórico hace muchísimos años, cuando no se llamaba así, ahora tampoco, pero bueno, le han vuelto a cambiar el nombre. Realmente, efectivamente, claro que la luz hace daño, hace muchísimo daño, es decir, y realmente, pues lógicamente, tenemos que protegernos nosotros y proteger, por ejemplo, cosas como es el testimonio de la humanidad en los museos, etcétera, etcétera. Al hilo de esto, hablaremos luego sobre la cuestión de los LED un poco, ¿no? Como se trataba, yo me encontré este estudio del Ambiental LED, un estudio estadounidense bastante bueno,
en el que finalmente hace un análisis con 15 parámetros, es decir, que es como se hacen las mediciones, ¿no? Yo oía a Iñaki antes decir, es que todo esto hay que medirlo, ¿no? Es decir, bueno, esas mediciones existen, ahí están todos los parámetros y la comparación, finalmente la línea morada pues es el LED actual, el LED del año 17 y el LED del año 2012, que es de la fecha del estudio, pues está ahí. Quiere decir, en todos los efectos, en todos los puntos, es decir, que pueda medirse el nivel ecológico, por decirlo de alguna manera, del LED, parece evidente que gana a todas las fuentes de luz y que es la única fuente de luz que avanza en ese terreno de una manera desmesurada y va a avanzar más, ¿no? Imaginaros, dentro de poco, ya no digo el LED como conocemos, sino el nanotubo, los LED, etcétera, pues vamos a ir descubriendo cosas de aquí a no mucho tiempo. Algunos ya nos habremos jubilado, pero otros están en plena actividad tal que va a sorprender, ¿no? Y esto tiene unas grandísimas aplicaciones en el campo en que nos dedicamos en nuestro estudio a utilizar la luz de un punto de vista plástico, de un punto de vista como diseñadores de iluminación en espacios que son siempre singulares, que es patrimonio histórico, museos, etcétera, es algo importante, ¿no? Entonces, a mí, al hilo sobre todo de la época en la que estamos viviendo, por lo menos en la ciudad de Madrid, ¿no? Y al hilo de que el otro día leí un artículo, yo vengo dando de hace tiempo conferencias y hablando de algo que ha cambiado desde que existen las grandes pantallas de LED, ¿no? Que es el paisaje nocturno en los centros de las ciudades. Entonces, es que me he quedado la de cómo no la pases tú, se me va a ir olvidando la Bien, entonces, sí, es decir, el asunto es que en el caso de la Gran Vía de Madrid, a mí cuando la Telefónica se plantificó, luego iremos viendo imágenes, cuando se plantificó las grandes pantallas, cuando el cine Desigual o el Cine Capitol sustituían, es decir, había un cambio radical. Primero, la publicidad ya no es estática, es dinámica, y segundo, la gran cantidad de luminancia que tienen esas pantallas, y luego lo veremos en algunas imágenes, realmente provocan una contaminación lumínica y una agresión visual relevante. A mí por lo menos me lo produce. Y la cuestión es que cambia un paradigma, es decir, un paradigma que es muy importante en nuestra vida. Imaginaros que en este sistema, que parece que no hemos encontrado este sistema capitalista, en el que no hemos encontrado otro mejor y que parece que se reinventa a sí mismo siempre que puede, pues hubo una época en que la ciudad se construía, es decir, la ciudad había paseos del Prado, había retiros, había lo público, es decir, y se cuidaba eso. Y ahora vimos de que apareció una señora en el escenario, se llama Thatcher, realmente estamos en una dinámica en la que hay que buscar el rendimiento a lo público. Lo público ya no puede ser público, hay que ver la manera de privatizarlo. Entonces, esa manera de privatizarlo, en este caso, dice, bueno, eso es muy exagerado, es visual. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy en casa, me ponen anuncio de televisión y zapeo o lo apago. Cuando yo voy por la Gran Vía paseando con alguien, me tengo que comer lo que me están metiendo, es decir, y es una agresión visual. Y yo se le llamo agresiones visuales de primer orden con fines absolutamente mercantilistas. Es decir, ¿no?, que aquí, Santiago, no voy a hablar de los LED en los museos, como estás viendo, ¿no? Es decir, entonces, creo que es el foro, a mí particularmente lo que me interesa, porque se está no solo intentando privatizar lo público que tenemos, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, que deberá volver hacia atrás, sino antes o después, o lo intentaremos, sino que es el espacio público. Es decir, y entonces eso, es decir, es lo que está pasando y va a ser, bueno, pero uno encuentra, ahora hay una nueva oleada, y la nueva oleada es rápidamente, dicen que para que los cines subsistan en este país, para que la cultura subsista, hay que poner pantallas de LED gigantes que hagan propaganda en toda la Gran Vía, en todos los cines de la Gran Vía. ¿No será mejor bajar el IVA? O sea, ¿no será mejor tener como en Francia, que se subvenciona al cine y que se promociona la cultura, que gastarse 10 millones de euros en una pantalla gigante de LED? A lo mejor eso a vosotros os viene bien, o no sé, no, pero no es el caso, ¿no? Pero realmente es poner una herramienta, básicamente, pues porque para contaminar visualmente eso, pero según nuestro
Bien, según el director de Medio Ambiente, Diego San Juan Benito, espero que por poco tiempo, del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, dice: la emisión dinámica de imágenes no tiene un impacto negativo ni en los viandantes ni en el tráfico. Pero a lo mejor, primero en los viandantes, o sea, no me lo creo. En los viandantes a mí me molestan, es decir, y creo que a mucha gente igual. En los conductores probablemente habría que verlo, es decir, pero ¿y los señores que viven enfrente? ¿Y los que están enfrente de Telefónica en el hotel, que tienen que cerrar a cal y canto por la noche? No, porque ya no es el neón de las películas de cine negro, ¿no?, que hacía crac, 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 y que decía papá, es decir, al lado de Times Square, ¿no? Es decir, esto es una barbaridad. O sea, una barbaridad auténtica, ¿no? Bueno, pero según estos señores no es lo que hay que hacer, ¿no? Y, bueno, también opinan que salvaremos el cine español pues haciendo este tipo de barbaridades. Bueno, vale, para adelante. Esto es lo que... Aparte, luego, cuando hablamos de los colorines, aquí, amigos, dale, sí, aquí ya me dirás tú, o sea, habría que... El buen gusto, es decir, es algo que hay que... yo no me he vuelto a comprar nunca nada desigual desde que hicieron esto, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué? Bueno, en fin, hay que educarlo un poquito y efectivamente cuando uno, esta oportunidad de jugar con los colorines, con la luz, pues hace falta, yo lo hemos hecho, mira, en Murcia lo hemos hecho con el edificio Moneo y nos ha quedado muy bien, pero lo hemos hecho un equipo de mucha gente, de gente que entendía, es decir, o sea, no es cualquiera que se pone, es decir, con el mandito pipa, y organiza unos fuegos artificiales, pero vamos, sin ningún criterio, ¿no? Dale para adelante, a ver qué tenemos, ¿no? Esto tira, sí, es la misma cosa, ¿no? Bueno, esto es lo de la Telefónica. Esto es el edificio de las pantallas telefónicas y enfrente el hotel. Dale ahora a la siguiente, ¿no? ¿Veis? O sea, sí. Y entonces, este nivel de iluminación, el que se saca por la noche, os puedo asegurar que es tremendo, se puede leer, ¿no? Y luego, es decir, con eso no quiero decir que no tengo absolutamente, al contrario, creo que las pantallas, en los edificios pantalla, o que realmente utilizar esta tecnología para hacer algo interesante, este edificio es un ejemplo de ello. Voy a pasar una imagen, que es esta. Es decir, esto lo tenemos, esto es esto, esa pared que tenemos ahí a la entrada, ¿no? Este sí es el caso, ¿no? Este sí, esto es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Este sí lo ha hecho, ¿no? Es decir, pero lógicamente, pues uno cuando yo he visto aquí, por ejemplo, lágrimas cayendo algunas veces, o ves una serie de cosas, aquí en este caso las imágenes manga, estas y tal, pues es otra cosa completamente diferente. Es decir, una cosa que no te está, que tiene una intensidad, una luminancia muy controlada y que evidentemente permite, es decir, no estás pasando anuncios, estás pasando creaciones artísticas. Y eso es otra cosa completamente diferente, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Por eso la tecnología y los LED, todo está muy bien, pero están las dos caras de la moneda, ¿no? Y entonces, esas dos caras de la moneda hay que saber hacia qué lado. Y además, lo que es más importante, hay que hacerlo con criterio, hay que tener una visión, es decir, de lo que realmente... hay que tener una visión del mundo para tener una visión profesional. O sea, eso es lo que yo creo. Y se me ha acabado el tiempo, ¿no? ¿No? Dale, a ver si... ¿no? Estos son más ejemplos, ¿no? Bueno, estos son también, imágenes de combinaciones. Bueno, yo en el tema del alumbrado público me han cambiado mi calle. Yo vivo en la calle de Olivar, es decir, entonces no estaba muy mal con el vapor de sodio, ¿no? Yo digo, hay que pasar al LED, se ahorra energía, pero también es verdad que en ese cambio no se está planeando. Hay veces que no es todo ahorrar energía. Es decir, ahorrar energía es muy importante, pero la otra historia es cómo eso se hace en función de las necesidades de la gente. Es decir, en función de esas necesidades visuales y de la comodidad visual. O sea, tiene que haber muchos más factores. Lo mismo que al medir objetivamente qué huella de CO2 tiene una lámpara o un punto de LED, en el caso de cuando ya se emplea la iluminación, hay otros muchos parámetros que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Y entonces, el problema, yo lo que he observado, es primero que al cambio de LED, o sea, tenemos unos niveles altísimos de iluminación nocturna, viene a cuento de falsa argumentación como seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, que está demostradísimo que no va a ninguna parte, ¿no? Es decir, y ahora han cambiado LED y aumenta el nivel de iluminación, y aumenta la iluminación por razones, imagino, puramente electorales o cualquier otro tipo, porque realmente mi calle es un incendio. Es decir, es un incendio. Yo sé por qué, la luz es más fría, hace falta poner más luz para que haya cierta comodidad visual. La cuestión es que habría que haber puesto a lo mejor el LED más cálido.
Es decir, pero claro, como el LED más cálido es menos eficaz en lúmenes vatio, entonces, y hay que competir con el vapor de sodio, pues entonces se está tendiendo a cambiar muchas iluminaciones con niveles que deberían ser bajitos, con con temperatura de color muy elevadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un error. O sea, nosotros cuando estamos haciendo planes directores estamos planteando, no vamos a pelear, primero convencer a todo el mundo, pero segundo vamos a pelear por bajar los niveles de iluminación, porque no es necesario. Segundo, los sistemas de control que nos permite el LED, yo estoy ahora preparando un pliego de condiciones técnicas y me ponen de 2 de la mañana a 7 de la mañana al 50%. Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no al 20%? O sea, si no hace falta para nada una ciudad, es decir, tener esos niveles. O sea, hay que ahorrar energía, pero hay que hacerlo con cabeza y sobre todo pensando no solo en la energía, sino pensando en cómo utilizar eso de forma que, aparte de ese objetivo, la gente viva mejor. O sea, y ese es el plan. Ya está. Bueno, mi presentación va a ser mucho más tranquila que la de Miguel Ángel. Con la exposición anterior que han hecho Ángeles Roldelama y Celia Sánchez, pues se ve necesario hablar de la cultura de la luz, ¿no? Una vez que tenemos en cuenta cómo influye y cómo es nociva la luz en nuestra vida y en nuestra salud. Para mí la cultura de la luz partiría de comprender el fenómeno que sucede en esta imagen que estamos viendo. Es un fenómeno que se produce la luz en una superficie que tiene apenas 1 milímetro de espesor. Y es que los cuadros al óleo suelen llevar una capa de barniz, Ese barniz con el tiempo, con los cambios de presión y atmosféricos, pues tiende a resquebrajarse, a craquelar. La luz se refleja en cada una de las partes, en esas fracturas, en ese craquelado, produciendo infinitas reflexiones que produce una sensación de velo en la superficie, y esa sensación de velo dificulta nuestra visión del cuadro, dificulta que podamos apreciar los matices, sobre todo en el oscuro, y que veamos el fondo de lo que está detrás de ese barniz. Este ejemplo nos está hablando de la capacidad inmensa que tiene la luz, ya que produce un fenómeno tan grande en una superficie tan pequeña, por un lado, y por otro lado, la capacidad de sensibilidad de nuestro ojo, que es capaz de percibir algo que sucede de igual manera en una superficie tan pequeña. Si fuésemos capaces de comprender esto, podríamos pasar a hablar de la cultura de la luz. Es verdad que hay muchas asociaciones trabajando ya en la cultura de la luz, cuya labor es muy importante, como pueda ser la APDI, la CEI, la IDAE, IES, IALD, o diferentes revistas que también cumplen una función, como es Lighttecture o Illuminet, Lumínica. Pero es cierto que esta cultura de la luz está enfocada a los profesionales del medio. Es decir, es una cultura de la luz para una élite. Y quizá esa cultura de la luz, en primer lugar, no debería hablar solamente de la narrativa estética de la luz o del poder del objeto, el culto al objeto, sino hablar de esa información que hace que todos los ciudadanos seamos capaces de tener un juicio crítico sobre la luz. Y de esa cultura de la luz es de la que yo quiero hablar, que al final se resumiría en unos sencillos parámetros y que quizá desde el entorno de los profesionales podríamos hacer que llegase a la mayoría de los ciudadanos. O sea, es curioso cómo la luz es un bien que consumimos a diario, forma parte de nuestras vidas y la mayoría somos analfabetos. Es decir, tenemos que consumir lo que nos ponen y no tenemos criterio para evaluar esa calidad de luz o qué es lo que queremos o decidir. Es como con la alimentación. Uno decide, sabe cuándo está comiendo bien, cuándo come proteínas, cuándo come vitaminas y decide si te comes una hamburguesa o 7 o vas a cuidar tu salud con ese conocimiento. En primer lugar, habría que hablar de que la calidad de la luz no es una cuestión cuantitativa, yo lo han mencionado antes, sino que tiene más que ver con una cuestión de
por un lado, el contraste de la luz. Trabajar adecuadamente los contrastes. Nuestro ojo se adapta poderosamente a la luz. Si tenemos 500 luxes y una uniformidad que nos exige la normativa, a veces la normativa va en contra de esa calidad lumínica que nos gustaría conseguir y buscamos esa uniformidad. Al cabo del tiempo nuestro ojo percibirá que ese espacio se encuentra mortecino. Nos daría igual que tenga 500 luxes que 100 o que 50. Tendríamos una fatiga visual. Si tenemos excesivo contraste, al final nuestro ojo estaría trabajando constantemente y tendríamos igualmente una fatiga por exceso de trabajo. Pero manejar adecuadamente esos contrastes hace que tengamos una iluminación idónea. O sea, veíamos en el ejemplo que ponía antes, la imagen, lo que sucede en el cuadro, también a la vez nos hablaba de que la luz, o a mí al menos, la luz deberíamos trabajarla con cuentagotas y no a palazos, que es como se ilumina normalmente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una iluminación que hemos hecho recientemente, que considero que está hecha con cuentagotas, en el que se han manejado unos niveles muy bajos de iluminación, manteniendo unos contrastes mínimos y que al final, con esos pequeños detalles de iluminación y esos reducidos contrastes, conseguimos tener un espacio en el que nos sentimos confortables, tenemos sensación de seguridad, podemos pasear y no necesitamos tener 100 luxes o por encima de ellos. Otro ejemplo de la misma iluminación del espacio. Otra de las cuestiones que quizá entra dentro, desde mi punto de vista, de lo que debería ser la cultura de la luz a un nivel más básico es comprender la importancia de las fuentes de luz secundarias. Y esta imagen para mí lo ilustra perfectamente. Vemos cómo, bueno, está un poco velada la imagen, pero podemos ver cómo es la puesta de sol. El sol se encuentra a la derecha de la imagen y, sin embargo, recibimos un golpe de luz en aquella pared que no es más que por la reflexión de la superficie que tiene enfrentada y, sin embargo, recibimos como que está iluminado. Eso es fundamental a la hora de iluminar correctamente un espacio, reducir consumos energéticos y reducir también los contrastes. Otra información que se debería dar, y de una manera bastante simplificada, eso la publicidad lo hace muy bien. Hemos visto cómo la mayoría de la gente, aunque de manera equívoca, comprendía perfectamente lo que era la luz día en sus casas. De repente todo el mundo quería luz día porque parecía que era lo más confortable. Pues quizá podríamos hacer un trabajo para simplificar esas temperaturas de color que son adecuadas para nuestra salud, para nuestro bienestar y dando un mensaje sencillo, como hace la publicidad, pero veraz. Al mismo tiempo podríamos recomendar, como ya se ha comentado, pues en qué horas del día es más aconsejable utilizar una temperatura de color u otra. En realidad, si hablamos del LED, es verdad que los LED tienen un componente azul bastante importante. Luego, unos 4000 Kelvin en el LED es una temperatura ya bastante fría y los 3000 Kelvin considero que, tal y como el desarrollo al que está el LED, hoy en día es una temperatura de color que da una luz confortable y bueno, agradable. Y el último gran parámetro a dar sería la reproducción cromática. ¿En qué momentos podemos utilizar o deberíamos utilizar una reproducción cromática u otra? ¿Cómo podemos utilizar en espacios de iluminación general? Podríamos usar unos 80 de IRC y en los lugares donde se desarrolla la tarea ir a 90 o por encima de 90. También hay algo que tiene que ver con la normativa que a mí me encantaría que se pudiese aclarar esta tarde, ¿no?, en este debate, y es verdad que hay una normativa, pero es verdad que los 80 de IRC de lámparas de LED de diferentes fabricantes no producen la misma sensación, ni tampoco la misma temperatura de color de diferentes fabricantes producen la misma sensación. Luego, aunque nuestras cajas, cuando compramos el producto, nos estén dando esa información, varía mucho de un fabricante a otro. Hay fabricantes ya que con 80
de reproducción cromática tenemos y 3000 Kelvin, tenemos una sensación de calidad de luz bastante confortable. Luego, ya pasando de este tema a otro, es plantear unas preguntas. Nos están iluminando, cambiando el alumbrado de nuestras calles, y yo me pregunto qué pasaría si aquí nos encontramos 2 calles iluminadas recientemente con LED, con iluminación LED. Si nos pudiesen preguntar a los ciudadanos, simplemente enseñando estas 2 imágenes, con qué alumbrado quisiéramos convivir todas las noches cada vez que entramos o salimos de nuestra casa o cuando paseamos por la ciudad. Quizá estaría bien que nos puedan consultar. Y luego, para ir terminando, está clarísimo que la luz tiene una capacidad emocional importante, y me pregunto ¿qué capacidad tiene para modificar nuestros comportamientos y nuestras relaciones sociales? ¿Qué pasaría si cuando vamos en un vagón de metro la calidad de la luz fuese otra? Pues puede que dejásemos de ver al que tenemos al lado como una persona gris, ajena, y viésemos que es una persona como nosotros, nos sintiésemos más identificados y simpatizásemos más. De igual manera, me pregunto si en las oficinas de la Seguridad Social, por ejemplo, que están viendo centenares de personas cada día, si esa calidad de la luz fuese mejor, si quizá la atención al público y el trato mutuo también mejoraría. También en el interior de nuestras casas, otra pregunta es si la luz día no hubiese llegado a nuestras cocinas, quizá el culto a la alimentación y a la cocina sería mejor, quizá las relaciones familiares, las conversaciones serían mejor simplemente cambiando esa calidad de la luz. Y ya el LED y las posibilidades es que nos posibilita en el diseño, sigue teniendo el LED unas posibilidades grandes a pesar de que tenga detractores, que los tiene, de integración, de respeto a la arquitectura, como estos 2 ejemplos, y luego en el diseño todavía hay mucho por hacer y tiene una capacidad inmensa, como podemos ver esta luminaria, que es de un estudio belga que se llama Drift, que es capaz de hacer esta maravilla con los LED. Y creo que tampoco hay que desdeñar la importancia que tiene la estética o la belleza en el bienestar de las personas. Muchas gracias. Empezamos una ronda de preguntas, ¿vale? No sé si hay preguntas aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé si hay micro para allá. Carlos, ¿hay micro? Aquí la manera de meter indicadores en el ecómetro es desde diferentes puntos de vista. Hay veces que son indicadores directos, es un checklist que puedes medir los datos. Hay veces que son recomendaciones que puedes introducir en un manual de uso y mantenimiento. Todos los proyectos de arquitectura tienen un manual de uso y mantenimiento, que es un documento que estaba bastante denostado, pero que desde el punto de vista de la bioclimática, de la ecología, es muy importante, porque al final no solo es construir un edificio sostenible y ecológico, sino cómo usarlo, y en función de cómo lo uses puede ser más sostenible, gastar menos o gastar más, o incluso pues generar unos hábitos en el usuario, en el cliente, que puedan ser mejores o peores para su salud, ¿no? Entonces, ahora al final haremos una pequeña ronda, pensarlo también en esa perspectiva. Igual hay cosas que se pueden introducir en el manual de uso y mantenimiento. Y entonces, eso funciona un checklist también, y al técnico que está haciendo, ¿has introducido este concepto dentro del manual de uso y mantenimiento para...? Luego se lo lee poca gente, pero realmente el manual de uso y mantenimiento, pero porque son documentos que al final no tienen interés, pero si los hacemos con interés, pues pueden ser... Sí, además, lo que pregunta es especialmente importante ahora para la tecnología LED, porque antes, cuando hablábamos de fluorescencia compacta o fluorescencia lineal, al final sabías que depende del número de horas que fuera la vida, al final ibas a cambiar el tubo y podías limpiar la luminaria, pero si el LED no lo vas a cambiar, se supone que o vas expresamente a limpiarla o no vas. Vale. Entonces sí que es especialmente importante que se haga. Yo tengo una pregunta. Una pregunta.
sea, vamos a ver si podemos hacer una intervención de Rafael Gallego. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Vale, yo a vosotros os oigo muy flojo, ¿vale? Pero voy a intentar hacer la presentación en esta situación, ¿vale? Como os venía diciendo, el LED, que es lo que nos ocupa principalmente en la conversación y con los ponentes que han habido anteriormente, es un elemento absolutamente pequeño, pero que está generando una revolución en el mundo de la iluminación muy grande. Estos tres señores recibieron el año pasado el premio Nobel por este descubrimiento. No cabe duda de que este descubrimiento es un hecho muy importante y que nos genera un nuevo paradigma tecnológico en nuestra vida, ¿no? Es cierto que la mayoría de nuestras colectividades, ya sean las ciudades como comentaba Santiago, como por ejemplo la ciudad de Los Ángeles, ya sean nuestras infraestructuras, ya sean nuestras viviendas, estamos teniendo un cambio sobre la tecnología, buscando el objetivo de ahorrar, ¿no? Poder reducir los consumos y, por lo tanto, la factura en los países desarrollados, sobre todo en estos momentos en los cuales el precio de la energía es altísimo. Y bueno, esto daría para otro debate, el intentar entender por qué el precio de la energía es tan alto. Digamos, esta intención de bajar el consumo, por lo tanto la factura energética, es el leitmotiv, es el acto que lleva a que nuestras ciudades estén realizando ahorros y sustituciones de la tecnología antigua por la nueva tecnología. A mí se me ocurre una pregunta ante este punto, y es que llevamos ya mucho tiempo en el cual las empresas fabricantes, sobre todo, nos están vendiendo el marketing de la eficiencia. La eficiencia es muy importante en nuestras vidas, sobre todo por lo que hemos visto antes, porque el precio de la energía es muy alta, pero a mí me gustaría poner un poco el énfasis y lo que realmente necesitamos es ser muy eficientes o ser muy eficaces. Yo sé que estas dos palabras muchas veces no se diferencian ni se utilizan la una por la otra, pero ser eficiente significa tener muy buenas cualidades en lo que haces, ¿no? Y ser eficaz significa lograr objetivos. Todos sabemos, por ejemplo, que Rafa Nadal es un deportista que tiene una gran cualidades físicas y por lo tanto lo hace una persona realmente competente en su deporte, en el tenis. Pero sobre todo de Rafa Nadal se destaca la gran capacidad mental que tiene. El cómo en situaciones muy complicadas su fortaleza mental le ha hecho sobreponerse y le ha hecho darle la vuelta a la situación. Bien, la potencia muscular de Rafa Nadal es su eficiencia, pero su capacidad mental es su eficacia. Tener muchas capacidades sin control no nos lleva a ningún lado. Entonces, el uso de ambos aspectos es imprescindible en nuestra vida moderna. Vamos a poner, o voy a presentaros esta ponencia con ejemplos de ciudades, pero la ciudad es simplemente el ejemplo macro, ¿no? O sea, lo que comentemos aquí puede ser llevado a la situación micro. Como os decía, hay muchas ciudades que están realizando un cambio de tecnología, ¿no? Y la inmensa mayoría de las ciudades en nuestro país, en concreto, las hacen porque su único objetivo es el ahorro.
el ahorro energético y, por lo tanto, el ahorro económico. Esto nos lleva a que el planteamiento sea que la tecnología se aplica en detrimento de las personas. Las personas tienen que estar al uso de la tecnología, al punto de la eficiencia que tiene la tecnología, ¿no? Aquí vemos un ejemplo que ya se han visto suficientes en las ponencias anteriores. Yo quisiera también remarcar que hay un porcentaje muy pequeño de ciudades en las cuales su único objetivo no solo es el ahorro y que ponen la tecnología al servicio de las personas. Como veíamos anteriormente, la tecnología, los LEDs, han venido para quedarse. Nosotros no podemos ir en contra de la tecnología. Nosotros la tecnología la tenemos para usarla. Lo cierto es que la tecnología tiene que estar a nuestro servicio y no las personas al servicio de la tecnología. Yo creo que el gran reto está en usar la cabeza, en ser eficaces y poner la tecnología a nuestro servicio. ¿Cómo podemos implementar esta filosofía del cambio de uso, del cambio de posición de esta tecnología al servicio de las personas? Pues con parámetros bastante de sentido común, protegiendo nuestro cielo, lo cual significa que tenemos que utilizar la luz exactamente para aquello que necesitamos, ordenando la luz que tenemos en nuestras ciudades, ordenando las luminarias que tenemos en nuestras ciudades, por ejemplo, utilizando esta eficiencia energética en nuestro servicio, en nuestro control, evitando que estas luminarias que usamos en nuestras ciudades deslumbren. Les parece que es algo que es muy obvio, pero que nuestro universo urbano está lleno de estos ejemplos. Incorporando, trayendo la sombra a nuestra vida de nuevo, por favor. No se me ha ocurrido una mejor manera de explicarlo que esta frase que ya tiene casi 300 años de Goethe, en la cual dice que la claridad es una buena combinación, una buena distribución de luz y sombra. Igual que la poca luz no nos permite ver, si tenemos exceso de luz tampoco veremos adecuadamente. Por favor, sé que las normativas tienden a buscar unas uniformidades y unos niveles concretos, pero necesitamos incorporar la sombra en nuestras normativas. Como personajes ilustres en los cuales nos gusta inspirarnos, aquí tenemos otra frase de Gaudí en la cual dice que tenemos que hacer un esfuerzo por reconocer lo que es la naturaleza. Todo el mundo puede entender que este hombre, que pues ya que murió hace 100 años, continúa siendo vanguardista a día de hoy y pionero. Por lo tanto, algo de sentido común hay en lo que este hombre propugna. Necesitamos incorporar valores en nuestras iluminaciones. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, las opciones que ponen a la tecnología por delante, cuyo objeto es un objetivo tecnológico, y que están más basadas en unas propuestas de ingeniería, hacen un mayor énfasis sobre los niveles de visibilidad y uniformidad y también de seguridad, ¿no? Pero, tal como ha comentado María, necesitamos ir incorporando una mayor cantidad de valores y de planteamientos subjetivos a nuestras propuestas de iluminación. Necesitamos ir viendo todos aquellos parámetros que son menos medibles y que nos ayudan a darle una nueva dimensión, un nuevo valor, a hacer más humana, más natural nuestra iluminación y hacer una propuesta basada en el ahorro, o hacer una propuesta no solo basada en el ahorro, no implica diferencia económica. Es decir, hacer una propuesta con unos valores añadidos más altos no es más cara que hacer una propuesta básicamente que ahorre energía.
No, estamos hablando de un planteamiento de neuronas, de un planteamiento de manera de entender la iluminación, ¿eh? Es un problema casi de pedagogía y de profesionalidad a la hora de entender lo que representa la luz. La luz la necesitamos para muchas más cosas que simplemente para ver. Ya nos han comentado tanto la doctora Ángeles como la doctora Celia que el factor biológico es absolutamente imprescindible y este factor biológico y que pone en marcha nuestros procesos están asociados a la luz. Por lo tanto, estos factores no los podemos descuidar de nuestras fórmulas o de nuestros planteamientos a la hora de hacer un diseño de iluminación. También Gaudí decía que hacer soluciones originales no consiste en nada más que en volver al origen. Así que despojémonos de complicaciones, despojémonos de artificialidades y vayamos a buscar aquellos parámetros y aquellos elementos que son fácilmente identificables y que se han usado de una manera sencilla desde el inicio de nuestro proceso humano, ¿no? En la iluminación, y concretamente en la iluminación de ciudades, nos podemos ir hacia atrás, hacia el origen de nuestras ciudades. No es un viaje muy largo. Nuestras ciudades más antiguas, como pudiera ser Cádiz, apenas tienen 3.000 años de antigüedad. Digamos que podemos reconocer parámetros objetivos dentro de esta vuelta al origen, cómo se han desarrollado nuestras ciudades a nivel urbanístico, cómo es la geografía en la zona que se han desarrollado, pero también a nivel subjetivo, cómo es el carácter de una ciudad que la hace a esa ciudad diferente de otra, ¿no? Estos planteamientos son absolutamente importantes a la hora de hacer un planteamiento de iluminación. Voy a ir un poco más rápido en la presentación. Miguel Ángel ha comentado que necesitamos cuidar todos los factores que están apareciendo en nuestro paisaje nocturno, especialmente la iluminación que podríamos llamar comercial. Va a ser un gran reto. Nuestra iluminación funcional y nuestra iluminación ornamental la tenemos en pañales, pero bueno, al menos ya gatean, pero la iluminación comercial está en absolutamente situación de caos. Quisiera también referirme a esta frase que comentan dos personas del Ayuntamiento de Ávila, su primer teniente de alcalde, Félix Olmedo, y el concejal de Innovación, y que repiten allá donde van, que dicen que cuando cambias la iluminación de la ciudad, estás cambiando la vida de esos ciudadanos. Así que nosotros cambiamos una luminaria con una lámpara de descarga por una de LED con la misma alegría que nos cambiamos de tejanos. Por favor, no seamos tan ignorantes, no seamos tan gratuitos a la hora de hacer algo que tiene una importancia tan capital en nuestras vidas. España es un país de turismo. España es un país que es potencia a nivel mundial gracias a su luz, gracias a la calidad de la luz que recibimos, natural, la luz del sol. Somos un país de turismo de sol. A mí me gustaría que nuestro país pronto pudiese también ser una potencia mundial en la calidad del turismo nocturno. Este es un pequeño guiño al logo de Miró, que nos identifica a nivel mundial. Y simplemente me gustaría finalizar con una noticia que ha salido hace un par de días en la prensa, concretamente en el periódico El País, y que os la quiero compartir. No sé si va a llegar a vuestra pantalla de presentación, porque yo no he manejado la presentación en ningún momento. Habéis visto una serie de imágenes que la mayoría de las veces no correspondía con lo que yo os explicaba. No sé si esta pantalla que estoy compartiendo os va a llegar o no.
Si no la podéis ver, es una noticia del día 17 de abril del 2015, por lo tanto de hace 3 o 4 días, que dice así, dice, desvelado el mecanismo del amor entre los perros y sus dueños. Las mascotas y sus amos retroalimentan su felicidad mirándose a los ojos, un fenómeno que dispara la producción de la hormona del afecto entre los cerebros de ambos. Por lo tanto, esta noticia en la cual relaciona el amor entre la mirada o fruto de la mirada, lo que es noticia o lo que me parece que sea curioso de la noticia es que se hable en la relación entre los hombres y sus mascotas, porque es el mismo mecanismo que los bebés tienen mirando fijamente a sus progenitores. Con esta mirada que hacen los bebés a sus padres, generan oxitocina, generan vínculos de relación. Este vínculo solo es posible gracias a la luz. A mí me hace reflexionar, porque lo que está clarísimo es que la luz es emoción, eso está claro, la luz es emoción. Lo que me hace reflexionar es cómo influirá esta mala calidad de luz que tenemos en nuestra sociedad con nuestra vida. Sabemos que somos lo que comemos y yo estoy seguro que también somos como nos iluminamos. Los iluminamos mal y por lo tanto nuestra sociedad también tiene una situación, digamos que no la mejor posible. Igual que fumar mata, mi pregunta es, ¿iluminar mal también mata? Ahí lo dejo. Buenas tardes y gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Ya no te oímos, pero espero que nos oigas tú. Bueno, esto ha sido una intensidad tremenda. Prácticamente no nos queda tiempo. Tenía una pregunta aquí la doctora Ángeles. No sé si por ahí hay alguna pregunta. Vale, pues, ¿hay micro por allí, Ana? Pero que hable alto, que se te oye. Vale. Vale, pues ayer mi pregunta, yo no soy ninguna experta en iluminación, pero hace poco fui con un familiar a comprar unas lámparas. Siempre te venden que las ves son mismas, pero la realidad, cuando vas a comprarla, yo me acuerdo que preguntaba, ¿se puede cambiarlo con la bombilla o bueno? No, o sea, viene así y ya no sé, o sea, cuando se gastan hay que tirar la lámpara entera, no la pared. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto se vuelve ecológico algo, no? O sea, te están vendiendo los precios como algo muy ecológico, pero cuando tienes que tirar una lámpara entera para poder, cuando ya se te gasta, no sé, y es la realidad que luego te encuentras cuando vas a una tienda de iluminación, ¿no? Siempre está ese poco de, te están vendiendo una cosa por un lado, pero la realidad que llega a la gente es otra. Entonces es un poco, o sea, a lo mejor, no sé si es un debate, o sea, es una pregunta o una reflexión, pero sí que quería comentarlo porque al final es lo que te encuentras fuera. ¿Quién puede? Bueno, no sé si ha oído la gente que está por streaming, pero está preguntando sobre el LED y su ciclo de vida, si se puede cambiar la bombilla o si se pudiese, entiendo, reciclar o que... Yo me refiero, por ejemplo, había dos lámparas iguales, la LED no se podía cambiar la bombilla, directamente cuando se gastaba el LED había que tirarla, y la otra que era exactamente igual, Sí. la luminaria, y sí se podía cambiar la bombilla. Entonces, ¿cuál es más ecológica? Vale. Yo creo que Espera, a ver por aquí que si no nos oye desde fuera. eso es, como hablábamos antes, son estrategias de venta. Cuando a ti te dicen que ese objeto, que es una luminaria y que tú tienes que tirar cuando se acaba la lámpara, que es más ecológica, tú mismas no tienes más que ver que no es ecológico, que estás al final produciendo basura. Entonces, ¿qué es más ecológico? Si tú puedes comprar una que no es de LED, pero poner una lámpara de LED de las de reposición, pues ya estás haciendo que consuma menos sin tener que tirar un objeto entero. O sea, hay una tendencia a hacer las luminarias con la lámpara integrada y que sean desechables. Hay esa tendencia, pero por otro lado sigue habiendo fabricantes de lámparas que fabricaban incandescencia, fabricaban halogenuro metálico y que fabrican LED con buena calidad. Entonces, yo como
usuaria tendería a lo otro, no a comprar el objeto y desecharlo. Yo creo que los objetos que son luminarias, ese objeto es importante, es interesante cuando tiene un uso para iluminar arquitectura, porque te da unas cualidades que no te da otra la lámpara por sí misma, pero en el ámbito doméstico no tiene sentido utilizar esos objetos. Me gustaría hacer una aclaración sobre esto. Hay una cultura que es una cultura del no poder desmontar cosas, acaba la batería, tienes que cambiar de móvil, y hay otra cultura más relacionada con el poder desmontar y cambiar todas las piezas, ¿no? En los teléfonos lo vemos claramente, o el iPhone o el Fire Phone es un teléfono donde te viene por internet todo lo que puedes despiezar. Entonces, creo que pertenece más a ese mundo que al mundo del LED y del... porque el producto más sencillo, barato, es reemplazarlo y tirarlo, pero claro, al final no es ecológico, producto quizá más de alta gama puedes reemplazar todos los componentes. Vale, había otra pregunta de la doctora Ángeles y hay otra por internet, creo. Bueno, mi pregunta es para los demás. Claro, aquí hablamos de que, y es verdad, claro, yo lo que he venido aquí a decirles es que no es lo mismo la luz que hay que usar durante el día y la luz que hay que usar durante la noche. Aquí entra la temperatura de color, pero claro, también lleva implícito algo que ha comentado María, nuestro reconocimiento de los colores. Y como no es mi campo, lo traslado a los expertos, pero hasta donde yo sé, el índice de cromaticidad no funciona para los LED. Y se utiliza un índice de cromaticidad corregido que tampoco está homologado. O sea que en realidad no hay ningún valor reconocido que nos diga cuál es el índice de cromaticidad de los LED. ¿Me equivoco? Bueno, ¿te equivocas y no te equivocas? Venga, a ver. Yo recuerdo una directiva técnica de la CIE del año 2007 en la que ponía de manifiesto que había, digamos, que el sistema de medición del CRI operaba positiva y negativamente dependiendo de la parte del espectro del LED. Bueno, no seguir realmente ese método que era bueno para las fuentes tradicionales parece que no lo es. No sé si a estas alturas los comités al respecto de la CIE han llegado a un acuerdo o se está avanzando en ese terreno. Lo que sí es cierto es que, y alguien lo comentó, no sé quién, hablando del LED en esta mesa, es que es muy fácil llegar a reconocer cuando un LED tiene calidad desde el punto de vista de índice de reproducción cromático o no la tiene. Yo no pondría la mano encima del fuego, o sea, es decir, que puede ocurrir que encuentres LEDs que tengan un índice de reproducción cromático, comillas, superior al 95, y otros, es decir, que te estén midiendo como 80 y realmente tu sensación sea sensiblemente inferior. No hay todavía una normativa tal, pero yo creo que se ha avanzado tantísimo. Es decir, yo para los museos hace 4 años, no recomendaba para nada el uso del LED, y ahora realmente con esta reproducción cromática y teniendo en cuenta que es la mejor fuente de iluminación desde el punto de vista de conservación, no lo pongo en duda, hay que poner el LED en todos los museos. Si me permite. Vale. Una pregunta que nos están haciendo por internet. Silvia nos pregunta sobre qué pasa con las lámparas, a ver si encuentro ahora la pregunta, qué pasa con las lámparas de bajo consumo, si hay alguna manera de reciclarlas. Estaba por aquí, vamos, la he leído antes, ahora mismo no lo encuentra, pero preguntaba sobre las lámparas de bajo consumo, las que utilizan mercurio, entiendo. ¿Reciclarlas? Sí. No, que yo sepa, no, lo que hay que llevarlas es a un punto del SIG, al punto del SIG siempre, porque tienen un pequeño contenido de mercurio en polvo, es muy pequeño, pero siempre se deben llevar. Y si se rompen, además, hay que tener una precaución especial de recogida, meterlas en una bolsa, quizá utilizar hasta guantes y ventilar la habitación. Esa es una diferencia, por ejemplo, con el LED ahora, que no tiene ese pequeño contenido de mercurio. Pero no se pueden reciclar. Hay que llevar a un sitio especial que recupera las partes que se Sobre ese tema hay un documental demoledor que se llama La gran mentira de las bombillas de bajo consumo, que realmente te da miedo, si a alguien le interesa, pero lo tiene que coger un día de buen ánimo, porque si no acabas... Sería para hablaros, pero es interesante verlo. Bueno, última pregunta para la doctora Celia y cerramos.
No era una pregunta, era un comentario, ¿no? Un comentario. Yo no me quiero ir de aquí sin que entendáis, por favor, que tenemos dos ojos para toda la vida, pero de verdad, no como lo decían nuestros antiguos, que era cierto. Y quiero volver a insistir en que no solo tenemos la luz artificial de nuestras calles, que nos ha encantado ver las presentaciones, las luces de interior en las viviendas y en las oficinas o en los trabajos, sino que estamos mirando luz también permanentemente. Es decir, hemos añadido a nuestra ingestión de luz una cantidad enorme con los dispositivos móviles. Lo hacemos todos. Yo acabo de cambiar el parking hace un minuto, estamos mirando 7 ordenadores sobre la mesa. En esta habitación hay más luz que jamás en la historia hubiéramos podido pensar hace solo 50 años. Y pensad, por favor, que vuestros ojos son los únicos y tenemos que cuidarlos. Y, desde luego, vuestro ciclo circadiano también, pero ese ya canta, porque además, como no podéis dormir, los niños empiezan a decir, oiga, papá, mamá, no puedo dormir, con 12 años, ¿por qué no puedo dormir? Pues eso llama más la atención. Sin embargo, los problemas de ojos llaman la atención el ojo rojo, lo que se ve, pero no el fondo, que es lo que a mí me interesa transmitiros. Era un comentario que si no me muero, si no lo digo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Celia. Tenemos que cerrar. Dar las gracias a Ángeles, a Celia, a Santiago, a María, a Rafa, a Miguel Ángel y, bueno, a María sobre todo por organizar y coordinar toda la sesión. Ahora le vamos a pedir un aplauso y un poquito más. Nos hemos quedado sin la parte de conclusiones o propuestas que igual se pueden hacer tanto desde la mesa como desde el público como online. De esos indicadores que queremos ir metiendo en el ecómetro, pues bueno, María va a ir coordinando las cosas que vayan llegando, si os vayan ocurriendo, según volvéis a casa, oye, pues esto estará bien, un mail, os lo agradecemos eternamente, ¿vale? Y os iremos haciendo alguna pregunta también para cuando lo tengamos perfilado para ver cómo lo veis, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Lo dejamos aquí.